Empezar con los mandamientos. Mirad, tomad esta fotocopia que me parece interesante el ver en esta fotocopia. Tenemos la formulación de cada mandamiento. Podría haber hecho los 10, pero hacemos uno por uno. Tal como viene en el libro del Éxodo, tal como viene en el libro del Deuteronomio y tal como la tradición catequética de la Iglesia lo ha formulado. Porque claro, la Iglesia pues dice, bueno, para explicar esto, y como lo hemos aprendido en el catecismo, por lo menos antes, ¿no? Primer mandamiento, ahí tenéis el texto del Éxodo, que veis que dice: yo soy el Señor tu Dios que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo las iniquidades de los padres en los hijos, hasta la tercera generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Es la formulación más larga. Incluye la prohibición de las imágenes, cosa que en el Deuteronomio ya no se dice. Y la fórmula catequética de la Iglesia ha sido: amarás a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Sí, lo hemos aprendido. Es interesante ver esto y saberlo, por si alguna vez hay alguna discusión, pues ver cómo aparece en la Biblia. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que ordena el primer mandamiento? ¿Qué manda el primer mandamiento? Pues el primer mandamiento lo que nos indica es que el cristiano tiene que vivir completamente descentrado de sí mismo y totalmente centrado en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver, ¿cómo podemos definir el amor? ¿Qué es amar? Yo la mejor definición que he encontrado es una definición muy sencilla, que dice: amar es afirmar a otro. O sea, yo amo a otra persona si afirmo su ser, si quiero que sea. Si de mí surge un movimiento para afirmar el ser del otro. Amar es afirmar al otro. Decir amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, etcétera, pues es decir, afirmarás a Dios sobre todas las cosas. Lo primero que tú afirmarás, lo que más afirmarás, la dinámica de tu ser será para hacer que aparezca otro, que aparezca Dios, y para afirmar su ser. Uno ama en la medida en que con sus palabras y sus obras afirma a otro distinto de sí mismo. Esto es lo que hacéis los padres con vuestros hijos, ¿no? Que con vuestras palabras y sobre todo con vuestras obras los afirmáis a ellos, hacéis que sean. ¿Por qué? Pues porque sí, porque los anteponéis incluso a vosotros mismos con tal de que ellos sean. Queréis que vuestros hijos sean. Amar a alguien es querer que sea. Eso es lo primero. Y eso es lo que nos manda el primer mandamiento en relación a Dios. El primer mandamiento nos indica, pues, que nuestra vida tiene que ser una total afirmación de Dios, de su existencia, de su poder, de su bondad. ¿Cómo lo vive esto el creyente? Pues el creyente lo vive esto sobre todo a través de las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Estas 3 virtudes coinciden en una cosa, es como que cogen al creyente y lo empujan hacia Dios, ¿no? Y hacen que el creyente esté completamente descentrado de sí mismo y centrado en otro, centrado en Dios, al cual cree lo que ese ser Dios le dice, se lo cree más que lo que está viendo y tocando, del cual espera todo lo que le promete. Cuando ese ser le dice: te daré esto, te daré lo otro, uno lo espera con toda seguridad, ¿no? Y al cual ama
y por amor a Él ama todo lo que Él dice que yo ame. De tal manera que la fe, la esperanza y la caridad, en cierto modo, nos sacan de nosotros mismos para centrarnos en Dios. Por eso digo que son las tres virtudes teologales que nos infunde Dios en el bautismo, ¿verdad? Y que hacen que nuestra existencia esté como tensionada toda ella, como proyectada hacia el ser de Dios, ¿no? Y eso, vivir eso en profundidad, pues eso es el primer mandamiento. Y bien, ¿y eso en qué se concreta? Pues mirad, se concreta en estas tres cosas: la adoración, la oración y el sacrificio. La adoración. Adorar es el reconocimiento de Dios como Creador y Salvador, como Señor y dueño de todo lo que existe, como el amor infinito y misericordioso. Adorar a Dios consiste en situarse ante Él con un respeto y una sumisión totales, absolutos, reconociendo la distancia inmensa que separa a Dios de la criatura. Es decir, para mí, ¿veis? El gesto que quizá expresa muy bien la adoración es el gesto que hacen los musulmanes cuando hacen ellos la oración, ¿no? Ese gesto de ponerse en tierra así, gesto que, por cierto, Mahoma copió de los monjes cristianos de Arabia. Ese gesto él lo vio en los monjes cristianos que había en Arabia en su tiempo, ¿no? Y lo copió de ahí. Es un gesto de adoración, ¿no? O sea, decir, ante ti, Señor, es que tú eres todo y yo soy nada, ¿no? Y por lo tanto yo aquí me echo al suelo, ¿no? Yo me acuerdo cuando era crío, mi padre era de la adoración nocturna y lo acompañaba, como crío, pero ya mocito, ¿no? Lo acompañaba en algunas vigilias, en la vigilia de fin de año. Y me acuerdo que en esa vigilia, cuando llegaban las 12 de la noche, poco antes se ponían todos de rodillas y en cuanto empezaban a tocar el reloj, las campanadas, ¿no? Se ponían todos acostados así, boca abajo, ¿no? A mí aquello me impresionaba, ¿no? Porque era como un gesto profundísimo de adoración, ¿no? Es decir, tú, Señor, tú eres todo, yo no soy nada. Tú eres el dueño del tiempo, ¿no? Y yo me anulo ante ti, ¿no? Te reconozco como eso, como el todo, ¿no? Y ese sentido de la adoración, yo creo que es muy importante porque, ¿sabéis? Si está lo que venga detrás de la adoración, puede salir bien. Pero si falta ese sentido de la adoración, lo que venga, lo que se ponga, está ya viciado. Y en ese sentido, a mí a veces no me gusta el ver cómo algunos católicos españoles hablan de Dios, ¿no? O sea, que hablan así de Dios como si hubieran ido al colegio con Él, ¿comprendes? Como si fueran vecinos de toda la vida, ¿no? Jesucristo, ¿qué me vas a decir a mí de Jesucristo? Pero vamos, pues hemos ido a la escuela juntos, si toda la vida, Y eso, algunos católicos se creen que es de una gran fe y de una gran... Yo creo que no, Yo creo que ahí hay una familiaridad falsa con Dios. Es que Dios no es uno más. ¿Comprendéis? No es uno más. Entonces, Dios es Dios. Dios es una palabra que designa algo que nos supera, alguien que nos supera por todos los lados, ¿no? Y al cual no podemos entender ni pensar de una manera adecuada, ¿no? Y entonces, banalizar todo eso, con que la Virgen lava pañales, los tiende en el romero, que bien y tal, y que parece que, en fin, de toda la vida, ¿no? Nosotros, no. Si hablamos de Dios, lo primero, agacha el lomo, échate al suelo y reconoce que entre Él y tú hay una distancia infinita y que ante Él tú no eres nadie. Eso es la adoración.
ese sentido, ¿comprendéis? Y cuando eso se da, pues todo lo demás después tiene un buen fundamento. Y si eso no se da, pues lo demás... Claro, si el que adora, por ejemplo, nunca juzga a Dios, y esas personas que te encuentras que están siempre juzgando a Dios, criticándole, no, es que yo cuando le vea le preguntaré, vamos a ver, como decía uno, ¿y por qué creaste las moscas? ¿Tú quién eres para preguntarle a Dios por qué creó las moscas? Pongamos por caso, ¿no? ¿Tú quién eres para preguntarle a Dios? O sea, oye, pero ¿quién te crees tú que es Dios? ¿El vecino de al lado? Entonces, ese sentimiento, ese sentido, no sentimiento de adoración, es, digamos, el primer acto, digamos, en el que se plasma el primer mandamiento. De hecho, el Señor le dijo al demonio, cuando el demonio le tentó, pidiéndole que lo adorara, todo esto te daré si puesto de rodillas me adoras, ¿no? Y el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. La adoración es algo que se reserva solo para Dios. El segundo acto que plasma este primer mandamiento es la oración. Y la oración consiste en elevar nuestro espíritu hacia Dios para alabarle, darle gracias, pedirle perdón y presentarle nuestras súplicas, ¿no? El Señor nos ha inculcado la necesidad de la oración, diciéndonos que es necesario orar siempre sin desfallecer, pues sin la ayuda que nos viene a través de la oración es imposible vivir como cristianos, ¿no? Cumplir los mandamientos de Dios y vivir como hijos suyos, eso es imposible sin la oración. Y el tercer acto es el sacrificio. El sacrificio es un acto que, fijaos, incluso los hombres que no son cristianos intuyen que de cara a Dios hay que ofrecer sacrificios. A veces eso en las religiones que no son cristianas se ha hecho de forma aberrante, monstruosa. Por ejemplo, ofreciendo al hijo primogénito, matándolo, tal cual. Pero esa es una forma errónea de expresar algo que no es erróneo. Y es que para reconocer que Dios es Dios y que yo no soy Dios, yo tengo que ofrecerle a Dios sacrificios. Es decir, renuncias a cosas que me apetecen mucho y que yo no dejaría por nada del mundo. Pero le digo, por ti, Señor, sí. Solo por ti. Porque tú sabes que yo esto no renunciaría a esto por nada del mundo. Pero por ti sí. Esto, fijaros, San Pablo describe la vida cristiana, toda la vida cristiana, no un acto, sino toda, como un sacrificio. Dice, os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Claro, sabéis que cuando vino Cristo, los judíos hacían sacrificios de animales en el templo. Y recordáis la conversación que tuvo aquella mujer de Samaria, la samaritana, con el Señor. Y la mujer dice, bueno, ¿dónde hay que ofrecer sacrificios? En Jerusalén, porque vosotros decís que el lugar de los sacrificios es Jerusalén. Nosotros los samaritanos decimos que en el monte Garizim. ¿Dónde? Y el Señor le dijo, ni en un sitio ni en otro, ha llegado la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. O sea, le dan un culto espiritual. San Pablo llama eso culto espiritual. Y aquí explica en qué consiste el culto espiritual. En que ofrezcáis vuestros cuerpos, no una cosita, vuestros cuerpos. Al decir vuestros cuerpos, ¿qué está diciendo?
Está diciendo vuestra vida tal como es ahora. Vuestra vida tal como es ahora. Que es una vida terrena, que es una vida en un cuerpo, que es una vida que está marcada pues a veces por la enfermedad, por el cansancio, por el sueño, por el hambre, por tal. Ofreced vuestra vida concreta como una víctima santa agradable a Dios. Ese es el culto que Dios espera de vosotros. Entonces, ¿veis? Estas tres cosas, adoración, oración y sacrificio, es lo que el Señor espera de nosotros. Por supuesto, nosotros sabemos que el único sacrificio perfecto, sin defecto, es el de Cristo en la cruz, porque Él es el que entregó su cuerpo como una víctima viva, santa, agradable a Dios, etc., ¿no? Entonces nosotros sabemos que siempre que ofrecemos un sacrificio a Dios, o ofrecemos nuestra vida como sacrificio a Dios, lo hemos de hacer uniéndonos a Cristo. Y ahí van muy bien las palabras que dice el sacerdote al final de la plegaria eucarística. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad de todo honor y toda gloria. Que uno las puede retener como una pequeña jaculatoria, por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Que es fácil de decir, de pensar, y que uno lo puede decir cada vez que le ofrece al Señor una pequeña cosa, ¿no? O sea, porque la retorcería el cuello a este tío o a esta tía ahora y tal, y sin embargo le voy a sonreír, por Cristo, con Él y en Él, ¿no? O tal, y así todo, ¿no? Bien, pues esto es, digamos, lo que nos manda. La idea central ya la hemos dicho, y eso se concreta en la adoración, la oración y el sacrificio. Y la adoración, si queréis, como uno dice, pero me he de acostar en el suelo, y yo digo, hoy basta con que no critiques nunca a Dios. No critiques nunca a Dios, ni de palabra ni con tu pensamiento. No digas, no lo juzgues, porque si no lo juzgas es que tienes conciencia de que Dios es Dios y tú eres demasiado pequeño para entender lo más mínimo de Dios y por lo tanto, ¿cómo lo voy a criticar? Bien, eso es lo que nos manda. ¿Y qué nos prohíbe? Un montón de cosas. Primera cosa, la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es absolutizar lo relativo, es decir, tratar como si fuera Dios a algo o a alguien que no es Dios. Por ejemplo, los hijos. Para muchas madres y muchos padres, la idolatría más fácil de caer es los hijos. Pues los hijos o los nietos. No. No son Dios. Yo lo digo muchas veces aquí, digo, estas personas que dicen, mire, no fui a misa, pero es que me trajeron los nietos. Y les digo, no. Usted le dice a su hijo, mira, nene, me puedo quedar con mis nietos, que los quiero mucho, de tal hora a tal hora, pero en esta otra franja horaria no, porque tengo que ir a misa. Y porque tú, cariño mío, te quiero mucho, pero quiero más a Dios, ¿sabes, nene? Porque la primera obra de caridad que los padres tenéis que hacer con los hijos es hacerles ver que amáis más a Dios que a ellos. Y que para vosotros es más importante Dios que ellos. De lo contrario, los hijos no son hijos, se convierten en ídolos. Ay, para que mi nene descanse. ¿No descanse? Los hijos, ¿de quién son? No son suyos. Oye, que los críe él. Ahora bien, échale una mano, vale, pero nunca lo antepongas a Dios. O sea que Dios está toda la semana esperándote en la misa del domingo y tú, para que tu nene se solace con su esposa, pues entonces dejas de lado a Dios. No, señor, no. Bien, pues eso, la idolatría. Claro, no es que solo puede ser eso, pero he puesto este ejemplo porque a mí me parece de los más frecuentes, en un país como España, donde la familia tiene
Bueno, y está bien que la familia tenga tanto valor y tal, y eso, ¿no? Eso está muy bien, porque en otros países va una mujer con el carrito del niño y el perro al lado y casi se alegra más de que le hagas una gracia al perro que al niño, ¿no? Eso lo he visto yo en Centro Europa, ¿no? Y claro, eso dice, macho, aquí tampoco, aquí también patinamos. Otra cosa que prohíbe, la superstición. ¿Qué es la superstición? La superstición consiste en creer que en el plano espiritual de la relación con Dios hay cosas que son eficaces por la materialidad con que se hacen. A ver si me explico, ¿no? O sea, la de creer, pongo un ejemplo que lo habréis visto. A veces en las iglesias aparecen fotocopias de una oración a San Judas Tadeo y dice allí, haga usted, no sé cuántas son, 71 copias de esta, eso, repártalas en no sé cuántas iglesias y obtendrá con toda seguridad la gracia que pide por su intercesión. Eso es superstición. Yo en cuanto las pillo, las rompo, y el pobre San Judas Tadeo, ¿qué culpa tiene de eso, no? Pues yo no sé, que, en fin, qué loco de la colina se inventó eso, pero eso es superstición. Entonces, ¿veis? Siempre que se cree que la eficacia en el mundo de la relación con Dios depende de hacer una cosa así materialmente bien hecha, eso es superstición. ¿Por qué? Porque en el plano espiritual todo depende de la libertad de Dios y del corazón del hombre. Y no hay trucos, no hay técnicas, ¿comprendéis? No es, no, si usted va y hace esa peregrinación y camina de rodillas no sé cuánto este trecho y descalza el otro y nos va a ir, al final obtiene la gracia. Oiga, mire, no. La gracia la da Dios si quiere y por eso se llama gracia, porque es un regalo, gracia quiere decir regalo. Entonces, nada fuerza a Dios a que le haga un regalo. Y Dios lo que mira no son rodillas ensangrentadas o pies ensangrentados, menos fotocopias hechas y repartidas o tal. Lo que mira son los corazones. O sea, tú arregla tu corazón de cara a Dios, expulsa de los pecados, ten un corazón agradecido al Señor, etcétera, etcétera. Y si Él quiere, te dará lo que le estás pidiendo. Pues ves, la superstición, pues claro, esto es. Otra cosa que prohíbe, la adivinación. Adivinación. Es decir, los distintos métodos que hay por ahí para intentar saber el futuro, conocer el futuro. Y entonces el cristiano sabe que su futuro está en las manos de Dios y que el verdadero desafío espiritual es vivir el hoy, dejando el futuro en manos de Dios. Porque el Señor dijo, no os agobiéis por el día de mañana, a cada día le basta su propio agobio. Por lo tanto, el Señor quiere, y por eso, veis, es una cosa muy buena. Claro, ahí fijaros el Padre Nuestro, creo que lo dijimos el curso pasado, ¿no? El Señor nos ha enseñado a decir, danos hoy nuestro pan de cada día. No nos ha enseñado a decir, dame el pan para toda la semana, o dame el pan para todo el mes, o mira, ya que estamos para el trimestre, o si no, ¿por qué no me das el pan para todo el año y ya te dejo en paz? Te dejo en paz quiere decir, me desentiendo de ti. No. El pan de cada día, porque cada día está Dios ahí amándote. Y cada día eleva tu corazón hacia Él. Y Él cada día te sostendrá, te ayudará, te defenderá. Cada día, día a día. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y es un comportamiento completamente anticristiano el de querer conocer el futuro para organizarlo todo, Y ahí hay cosas que son, algunos hacen
cosas de recurso a Satán, otros se van por la astrología, por tal. Cualquier forma de adivinación es contraria al primer mandamiento, porque yo no necesito adivinar nada, me basta saber que el Padre del cielo existe, que está ahí y que estará ahí siempre, y que cada día Él me amará, y que yo cada día podré levantar mi corazón hacia Él. Ese es el tal. Otra cosa que nos prohíbe, la magia. La magia consiste, pues eso, en pretender conseguir mediante ritos o palabras conocidos únicamente por los magos o los hechiceros, conseguir cosas que sobrepasan la capacidad común de los hombres. O sea, mi capacidad común impide, pues, qué sé yo, que fulanita de tal se enamore locamente de mí, pero ¿y si? Porque lo he intentado ya 500 veces y no hay manera, no me hace ningún caso. Pero ¿y si voy a un mago o a una bruja y ella me dice, tráigame usted un objeto de ella y tal cual, y hace ahí unos ritos, a ver, bien, pues eso está terminantemente prohibido para un cristiano. Un cristiano no tiene que recurrir nunca a la magia, ni a la blanca ni a la negra. Bueno, a la negra menos, claro, pero a la blanca para nada. Y en ese sentido también la Iglesia nos enseña a evitar el espiritismo, porque el espiritismo está en una frontera, en la frontera de lo mágico, de lo adivinatorio, hay ahí algo turbio, y la Iglesia nos enseña a evitar el espiritismo. Además, nosotros, primero que no necesitamos para nada relacionarnos con los muertos, y después que cuando queremos algo de los muertos se lo decimos a Cristo. Pues está. Cristo es el Señor de los vivos y de los muertos. Pues si yo quiero, llega al santo de mi madre y le digo al Señor, Señor, dale un beso de mi parte a mi madre y dile que la quiero mucho y que muchas gracias por todo lo que hizo por mí y que me acuerdo de ella. Pero se lo digo al Señor. Al Señor. No me voy a la tumba de mi madre a hacer cosas raras, ¿comprendéis? O a buscar vasos que giran y tal y cual, energía. No. Nuestra relación con los difuntos es a través de Cristo y se llama la comunión de los santos. Por lo tanto, yo, cuando quiero algo en relación a los difuntos, a quien me dirijo es a Cristo, que es el Señor de los vivos y de los muertos. Porque, como dijo él, para Dios todos están vivos, para Dios no hay muertos, todos están vivos. Unos con este cuerpo que tenemos y que algún día dejaremos, y otros sin el cuerpo. Bueno, y la Virgen también con su cuerpo. Bien, entonces eso. Otra cosa que nos prohíbe terminantemente este primer mandamiento, tentar a Dios. Tentar a Dios quiere decir ponerlo a prueba. Ponerlo a prueba. O sea, no hay que comportarse con Dios como se comportan algunas mujeres con sus enamorados, que siempre están con ese chantaje emocional de si me quieres, haz esto por mí. Y si no lo haces por mí es que no me quieres. También hay tíos que hacen eso. Y a veces hay mujeres tan idiotas que les hacen caso. Por ejemplo, uno que se llama Grey y que tenía 50 sombras, ¿no? Pues sí. Parece ser que ese libro, que yo no he leído, y lo digo con orgullo, no he leído, ni leído ni curioseado, pues parece ser que ese libro ha tenido mucho éxito entre las mujeres. Lo cual me obliga a mí a revisar mi teoría de que la mujer es el ser más extraordinario de la creación y tener que admitir que hay muchas mujeres idiotas. Porque claro, ese libro va de eso. Va de eso. Firmo un contrato y tal, y usted ahora haga eso. Bueno, si lo habéis leído no sois idiotas, no quiero ofender a nadie. Pero por decir, ¿no?
tentar a Dios, ponerle a prueba, decirle, si me amas, me darás esto, y si no me lo das, es que no me amas. Eso, evidentemente, no se debe hacer con las personas humanas, menos con Dios. No se debe hacer con los seres humanos, menos con Dios. Otra cosa que nos prohíbe, lo que se llama técnicamente la simonía, que es pretender adquirir realidades espirituales, los tesoros de la fe y de la vida divina, con dinero. O sea, simonía se llama. Simonía. Se llama simonía porque el que cayó en este pecado fue Simón el Mago, que nos lo cuenta el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo podéis leer esta noche, en el capítulo 8, al principio, el versículo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Este Simón el Mago, al ver los milagros que hacía Pedro, pues fue a él y le dijo, si me dices el truco, te doy dinero. O sea, pretendía comprar el poder de Pedro, ¿no? Y entonces, Pedro, pues claro, le dijo que el don del Espíritu Santo no se obtiene con dinero. El cielo no se obtiene con dinero. Es decir, y entonces ese pecado de pretender adquirir realidades espirituales, ¿no?, pagando, se conoce de Simón el nombre simonía. Entonces, por ejemplo, sería un pecado de simonía que un sacerdote le dijera a una mujer que le pide bautizar a su guagua, que dicen en América, su criatura, ¿no? Si no me das tanto dinero, no te lo bautizo. Eso sería un pecado muy grave, simonía. ¿Por qué? Porque te está pidiendo el bautismo, que es un bien espiritual y que el Señor lo quiere dar a todos los hombres, y tú pones como condición el dinero. Entonces eso no se puede hacer. Y por eso es un pecado muy grave, y es querer comprar un bien espiritual con dinero. Por ejemplo, ¿no? Eso. Bien. Y dicho esto, que me parece lo más importante, las tres cosas que nos mandan, ¿no?, la adoración, la oración, el sacrificio, los principales comportamientos que nos prohíbe, ¿no?, todo esto que hemos dicho, de la idolatría, la superstición, la adivinación, la magia, el tentar a Dios y la simonía. Pues dicho esto, digamos también una palabra de lo que dice el primer mandamiento en la formulación del Éxodo, lo de las imágenes. No te harás imágenes. Sabéis que los protestantes se tomaron esto muy en serio, ¿no? Y por eso en los templos protestantes, por lo menos los protestantes, digamos, radicales, no hay ninguna imagen, solo hay una cruz, y normalmente sin la imagen del Señor tampoco, solo la cruz, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor prohíbe hacer una imagen de Dios, ¿no? Pues lo prohíbe porque una imagen es la idea que yo tengo de. La idea que yo tengo de. Y Dios quiere educar a su pueblo en el sentido de la trascendencia de Dios, es decir, de que Dios es el misterio con mayúscula y que por lo tanto no se puede entender. Claro, si yo hago una imagen, hago algo que yo domino, que yo fabrico, y por lo tanto, en cierto modo, si hago una imagen de Dios, pues es como si dijera, pues tampoco es tan misterio, ¿no? Porque mira, aquí lo tienes, ¿no? No es Dios esto, pero está aquí bien representado, ¿no? Y entonces, pues, bien. Pero bueno, cuando Dios nos dice que nos creó a su imagen y semejanza. Sí, pero espera. Entonces, esa es la norma que pone ahí. Pero, sin embargo, el propio Dios, en el Antiguo Testamento, a veces
manda la construcción de algunas imágenes. Amigo, el que prohíbe hacer imágenes manda la construcción de alguna imagen. Por ejemplo, de la serpiente de bronce en el desierto, ¿os acordáis? Haz una serpiente de bronce, colócala sobre un palo tal. O, por ejemplo, al mandar la construcción del Arca de la Alianza, le manda a Moisés que haga unos querubines. Luego, el propio Dios que dice, no te harás imágenes ni de Dios ni de nada de lo que hay por la tierra, después él, en alguna ocasión, por lo menos en estas dos, manda hacer esas imágenes. Este hecho nos indica que, por lo tanto, no estamos ante una prohibición absoluta, y que en realidad de lo que se trata es de prohibirle al hombre elaborar un proyecto salvador que sea suyo, o sea, una imagen que nazca de él y que exprese, digamos, la idea de Dios que él tiene, porque Dios lo que quiere es crear un vacío en el hombre para que ese vacío después colmarlo él. ¿Cómo lo va a colmar él? Mediante Cristo, que es, como dice San Pablo, la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, hace falta educar a un pueblo en ese vacío de imagen de Dios para que ese vacío sea rellenado por la verdadera y perfecta imagen de Dios, que es Cristo. Y esta es la idea. Claro, a partir del momento en que Dios se da una imagen, que es Jesús de Nazaret, el hombre Jesús de Nazaret, que es la imagen perfecta, visible del Dios invisible, a partir de ahí ya no tiene sentido prohibir las imágenes con tal de que las imágenes representen a Cristo. ¿Me explico? Porque ya no son la idea de un hombre sobre Dios, sino es la representación de la imagen que Dios mismo se ha dado. Dios mismo nos ha dado una imagen visible con la encarnación de su Hijo. Entonces, a partir de ahí, las imágenes son lícitas, siempre como representación de la imagen que Dios ha dado. Y eso es lo que estableció en el siglo VIII, ya a finales del siglo VIII, ¿no? El séptimo concilio ecuménico de Nicea, que defendió frente a los iconoclastas. Los iconoclastas eran algunos cristianos que decían, hay que cumplir el primer mandamiento al pie de la letra, tal como viene en el Éxodo, ¿no? Y entonces ahí se produjo una crisis fuerte en la Iglesia y la resolvió el séptimo concilio de Nicea en el año 787, y defendiendo la legitimidad cristiana del culto de las imágenes, por lo que yo os he dicho, por la encarnación del Hijo de Dios, con la cual empieza una nueva economía que afecta a las imágenes. Economía, en el lenguaje de la Escritura, quiere decir un nuevo plan de Dios. El mismo concilio precisa que el honor que se le tributa a una imagen va al modelo original. Es decir, cuando nosotros veneramos una imagen, no veneramos la imagen, veneramos a aquel que representa la imagen. Y que quien venera una imagen, venera a la persona que en ella está representada. La veneración cristiana de las imágenes no se detiene en la realidad material de las imágenes, sino que las considera como imágenes, es decir, como vehículos que nos conducen hacia la realidad representada. Por eso este concilio mandó que en los iconos se escribiera el nombre del que aparece en el icono. Por eso, si veis iconos de la Virgen
o de Cristo o de algún santo, veréis que hay unas letras escritas en ruso, si son rusos, en griego, si son griegos, ¿no?, que ponen siempre el nombre. ¿Por qué? Para decir a los fieles, no te quedes en la imagen, sino a través de la imagen venera y ora a aquel que la imagen representa. Bien, pues esto es más o menos lo que os quería decir.